¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a esta tertulia de actualidad de Tele-Valdepeñas en un día en el que la grabamos, en que se ha inaugurado solemnemente por parte de Su Majestad Felipe VI la 15ª legislatura en las Cortes Generales de nuestro país. El monarca Felipe VI ha lanzado un discurso apelando a la unidad, a legar a los jóvenes un país unido, sólido, cohesionado y respetuoso con la Constitución. Un discurso que se contextualiza en un gobierno que acaba de ser elegido y apoyado por un conglomerado de fuerzas, algunas de las cuales ni apoyan la Constitución y están o persiguen, su objetivo es desmembrar dos comunidades autónomas, la catalana y la vasca, del resto del Estado español. Hay que recordar que los discursos de la Casa Real los elabora la Casa Real, pero los supervisa antes de ser pronunciados Moncloa, en la presidencia del Gobierno. Por otro lado, tenemos en esta misma sesión de inauguración, de apertura de las Cortes Generales, en las que en el hemiciclo del Congreso se han reunido tanto senadores como diputados, tenemos que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, pues ha hecho suyo lo que es el lema reciente de su partido, el Partido Socialista, un país que avanza, y ha recalcado la legitimidad de la mayoría que sustenta al actual gobierno. Se aparta, según los partidos de la derecha, se aparta de la norma de que la tercera autoridad del Estado, el presidente o presidenta del Congreso, tiene que exhibir neutralidad en todo momento y ser la presidenta de todos los grupos políticos. No se vislumbra, pues, una legislatura, por si no había suficientes indicios, una legislatura donde se vayan a llevar a cabo y a firmar muchos acuerdos y donde haya una fluidez en las relaciones parlamentarias. Llegados a este momento, pues les presentamos a los componentes hoy de esta mesa, al periodista José Vicente García Castellano. José Vicente, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. Encantado. Fernando Prieto, agricultor, ¿qué tal? Hola, muy bien, buenas tardes. Y nuestro profesor de filosofía de cabecera, Ángel Luis Rivas Lado. Profesor, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Bien, pues... Esto no lo van a entender, pero... Decimos esto en un ambiente o en un contexto de este día que sucede a otro episodio de máxima polémica con la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Israel, donde ha proclamado el cese de la hostilidad, de los ataques indiscriminados a la población en la franja de Gaza, lo cual ha sentado a cuerno quemado, vamos a hablar en esos términos, al gobierno israelí, que le ha acusado directamente de apoyar el terrorismo de Hamás. A rueda con esto, la oposición en España, fundamentalmente el Partido Popular, le ha acusado de responsable por incentivar o detonar, poner en marcha un conflicto diplomático sin ninguna necesidad. Él lo ha justificado en una reciente comparecencia, pasado domingo, en un mitin, en el que hablaba de que es compatible el condenar el terrorismo de la banda terrorista de Hamás en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, en Gaza fundamentalmente, con condenar también los ataques indiscriminados del ejército israelí a la población. Así se vislumbra la actualidad en nuestro panorama nacional y general. José Vicente, ¿qué decir inicialmente en el contexto de lo que ha sido la sesión de inicio solemne de la legislatura? No sabemos si larga, corta, si llegará, se agotarán los 4 años. ¿Cómo lo ves? No sé si larga o corta, lo que sí se me antoja es que va a ser complicada. No recuerdo qué presidente del Gobierno dijo en una ocasión, cuando una vez ya hecho el recuento en los escaños correspondientes, que habían partidos, que no recuerdo exactamente el partido, iba a gobernar, pero no se podía poner malo nadie, porque en el momento que uno fallara, la cosa cambiaba porque los otros tenían más número de votos que ellos, y esto va a ser algo parecido a lo que va a ocurrir en esta legislatura. No se va a poder poner malo nadie, porque si no la cosa cambia. Y bueno, y es triste, es lamentable, a mí por lo menos me produce mucha inquietud que buena parte de los apoyos que tiene el partido que va a gobernar siempre den la espalda y siempre estén ausentes cuando hay actos institucionales. Desprecian la corona, desprecian la Constitución, desprecian pues, el día de la fiesta nacional, en fin. Entonces yo sinceramente es que no termino de entender a dónde vamos con estas historias. Y luego, para colmo, pues si la gobernabilidad
de nuestro país tiene que decidirse fuera de nuestro país, como parece que va a ser, va a ir el número 3 del PSOE a hablar con el señor Puigdemont, que recordemos es un prófugo hasta la fecha de la justicia, pues entonces claro, yo creo que somos el hazmerreír de Europa. Estarán diciendo en Europa, pero bueno, esta gente ¿de qué va? Hace 4 días lo están persiguiendo, ahora van a contar con sus votos para poder mantenerse en el poder. Yo realmente cada vez entiendo esto menos, y eso que hoy me he molestado en escuchar tanto Onda Cero como la cadena SER, o sea que son 2 puntos de vista completamente diferentes de lo que ha ocurrido. Y ahí es cuando ya terminas de liarte y bueno, cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero claro, los que antes de ayer, como aquel que dice, defendían una cosa y ahora defienden otra, pues es que no es que no mientan, es que han cambiado de opinión. Fernando, en un día como hoy, solemne, ustedes, repito, ven este estreno de tertulia el jueves día 30, finales de noviembre, pero se ha grabado ayer miércoles. Fernando, en un día como hoy, como decía, que es el escogido por Carles Puigdemont para lanzar una amenaza, dicha no directamente al Gobierno de España, sino a las autoridades comunitarias, diciendo que apoyará una moción de censura lanzada por el Partido Popular, que es una fuerza que quiere ilegalizar, junto con Vox, Junts per Catalunya. Dice que apoyaría una moción de censura si el Gobierno no cumple sus compromisos y sus promesas de apoyo al propio Gobierno. Bueno, eso se desarrolla en un contexto de una entrega de premios, que recordar, donde tiene una reunión él con el presidente del Partido Popular Europeo, en el que a lo largo de una conversación, bueno, pues le llega a manifestar, yo creo que es un órdago más, y le llega a manifestar de que en una situación hipotética de que el Partido Popular plantease una moción de censura, si el PSOE, el gobierno actual, no le concede todo lo pedido en el pacto de gobernabilidad, en el pacto de nombramiento de presidente más que de gobernabilidad, estaría dispuesto a apoyar una moción de censura. Pero no solamente eso, sino apoyar incluso, bueno, pues los presupuestos alternativos de otro partido, o no aprobar los presupuestos del propio PSOE, apoyar una moción en contra de Hamás y a favor de Israel, es decir, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es un órdago, pero es una llamada de atención cuanto menos importante, muy importante. Y eso sobre todo en vísperas de que el sábado pues se produce la primera reunión fuera de España para hablar de no sé qué, porque creo que las Cortes Generales sirven para algo, ¿no? Y creo que el debate y la promulgación de leyes se hacen en las Cortes Generales. No tiene por qué hacerse en un país extranjero, en un hotel o en donde sea, y con un mediador internacional, como si se estuviese hablando de 2 estados totalmente independientes, de tú a tú, y ante una situación un poco, bueno, pues no sé cómo calificarla, porque creo que sería de un nombre bastante complicado de pronunciar, ¿no? Son situaciones de verdad muy, 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 muy complicadas. Yo creo que va a ser así toda la legislatura, pero hoy será por este partido, mañana será por los vascos, pasado será por cualquier otro, el otro será por Bildu, y sobre todo vamos a ver que posiblemente la descomposición se va a producir cuando estén las elecciones autonómicas, cuando se produzcan en el País Vasco. Como los resultados no sean los que se prevén, que yo creo que Bildu puede subir y pegarle un batacazo importante al PNV, bueno, pues el PNV, si no gobierna, bueno, pues tendrá que analizar cómo han sido sus últimos apoyos y cuál ha sido su comportamiento político. Y vamos a ver también qué pasa en las europeas, que posiblemente también haya un vuelco importante de decisión política de los ciudadanos. Eso no va a dejar de ser una llamada de atención al gobierno actual que hay ahora. El hecho, Ángel Rivas, de que el gobierno acepte, acate que un relator internacional verifique, convalide, apruebe el cumplimiento de los compromisos entre el Partido Socialista, entre el Gobierno de España y las fuerzas que le secundan o que le respaldan, ¿qué supone? Pues supone, lo tengo apuntado aquí, supone la peor de las vergüenzas en las que puede incurrir el país España, el Estado español, el Gobierno de España, que al fin y al cabo es el Estado. Yo lo tengo apuntado aquí, lo he venido pensando desde hace unos cuantos días ya. En caso de que en definitiva y al final efectivamente se verifique, para evitar la redundancia,
se lleve a cabo algún tipo de negociación entre el gobierno de España, o sea, el Estado español, y Puigdemont y sus minions, y la gente que anda a su alrededor, con un verificador, con un relator, o con un árbitro, con varios. Eso, yo con total radicalidad lo digo, debería llevar al pueblo español a la insurrección. Es decir, es poner al pueblo español, ni al país, ni al gobierno, ni al Estado, al pueblo español, poner en una situación de vergüenza, como acaban de decir los compañeros, una situación de vergüenza, o sea, una situación en la que el Estado español, el país, el pueblo español, queda pues equiparado, pues yo que sé, a una banda narcotraficante, o a un país, sí, bueno, a cualquier cosa de estas, ¿no? Es decir, no es de recibo, es absolutamente impresentable desde un punto de vista formal. España no puede tolerar, cuando digo España me refiero ya a la ciudadanía española, al país, porque el país no el periódico, claro. El gobierno, el Estado, visiblemente lo va a hacer, va a hincar la rodilla y va a aceptar negociar con Puigdemont, con un árbitro exterior, con un árbitro externo. Es una cosa auténticamente vergonzosa. Yo creo que ya solo queda la insurrección. Y cuando digo insurrección, lo digo en el sentido más fuerte, más potente y más clásico, histórico de la palabra. Es decir, no aceptar esto bajo ningún concepto. España no puede permitir... Queda abierta la barra libre de opinión. España no puede permitir ser tratada... Quitarle legitimidad a lo que es el Estado español. Que en el Parlamento Europeo se tienen que estar partiendo el culo con nosotros. De verdad, ¿eh? Pero bueno, esto es serio. Bueno, el Parlamento Europeo, el culo ya lo tienen partido hace mucho tiempo. No, sí, bueno, pero más todavía. Pero más, no, sí. Pero es que con una cuestión nada más, Fernando. La cuestión por recuperar alguna cuestión. El asunto de Francina Armengol. Yo no he podido ver el acto, entre otras cosas porque tenía clase, y después de las clases pues tenía una reunión larguísima y apenas he podido ver nada, 2 o 3 imágenes, pero lo que he podido enterarme, aparte lo acaba de decir Julián, esto de el país avanza, utilizar un lema de partido por parte de la, efectivamente, tercera autoridad del Estado. Yo creo que debe ser la segunda, por aquella cosa de que es la persona que preside el órgano que nombra al presidente del gobierno, por lo tanto debe ser jefe de Estado, presidenta del Congreso, presidente del Congreso, presidente del gobierno. Pero bueno, es la tercera. Yo creo que eso es absolutamente inaceptable. Es decir, lemas partidistas que además han estado en campañas electorales e incluso después de la campaña en carteles, en ruedas de prensa, en actos de partido, es completamente intolerable. Y después la cuestión de la legitimidad de la mayoría no es verdad. No se trata de la legitimidad de la mayoría. La mayoría no tiene la legitimidad. Lo que es legítimo es son las acciones de la mayoría. Si la mayoría, mediante la fuerza bruta de los votos, aprueban y ponen en marcha y pasan al Ejecutivo para que ejecute algún tipo de medida inaceptable, la medida no es legítima, la medida es ilegal. Si uno va a cualquier diccionario jurídico, yo he estado repasando últimamente, por ejemplo el Comares o el Espasa, vas a la entrada legitimidad, legítimo, y lo dice claramente, lo primero que dice es legal, legítimo, legal. Hay quien distingue entre legítimo y legal. No, es lo mismo. De manera que nos estaríamos poniendo ante un gobierno, ante un ejecutivo respaldado por un legislativo que estaría aprobando medidas ilegítimas, por mucho que se aprobase mediante la fuerza bruta de los votos de la mayoría, una mayoría compuesta por un partido, otro y una especie como de coalición de amigos nacionalistas, separatistas de ultraderecha, de ultraizquierda, y la cosa canaria esta que ya no se sabe muy bien, la cosa política canaria que no se sabe lo que es. Tengo un montón de cosas más, pero bueno, ya iremos. Y por cierto, esta semana, creo que fue el lunes, una cosa así, el alcalde de León ha pedido la independencia de León. Bueno, sí. Conforme se está produciendo esta situación, yo creo que van a aparecer partidos regionalistas como setas, porque 2 diputados pueden tener la llave de un gobierno. Como tiene que ser. Y eso, si llegamos a esa situación, esto se va a hacer ingobernable. Es decir, aquí vamos a entrar en una situación de verdad un poquito rara, ¿no? Es decir, aquí, o los 2 partidos, o los 4 partidos más grandes se ponen serios, o se cambia la ley electoral, porque si no esto va a ser ingobernable, porque no se puede someter a criterio de un grupo político con 250.000 votos de un gobierno de todo un país. Eso es una auténtica barbaridad, se diga como se diga y se plantee como se plantee. Se plantea como legitimidad de la mayoría. Claro, efectivamente, pero es la mayoría agregada. Hasta la fecha a ninguno de los 2 partidos importantes
les ha interesado cambiar ese tipo de sistema. Todos los dos lo han aprovechado en un momento concreto, en una situación concreta, para su propio beneficio. Lo que pasa es que hoy en día, yo creo que la situación es absolutamente diferente. Y la deriva del Partido Socialista es algo que está perjudicando de una manera muy seria a lo que es, primero, la conciencia de Estado de ese propio partido político y, segundo, consecuentemente, la estabilidad y el funcionamiento y el reconocimiento de ese país a nivel europeo. Si seguimos en esta... Es que, Fernando, está todo en Europa. Si el Partido Popular Europeo y otros grupos políticos en el Parlamento Europeo, aunque hayamos dicho antes lo que hemos dicho, dicen o determinan que esa ley de amnistía no es legal o que raya la ilegalidad, no está del todo clara, ¿qué hacemos? ¿En qué situación nos Europa, vemos? lo que pasa es que eso sería entrar en otro debate. Europa lo único que puede hacer es cortarte los fondos. Eso no los va a fondos. afectar, de alguna manera. Te va a cortar los fondos. No es poco. No es poco, te va a hacer como se hizo en Hungría, como se hizo en Polonia. Es decir, te va a cortar los fondos, que no es poco, porque si dependemos de 140.000 euros, 140.000 millones de euros, bueno, te los corta ya es un batacazo cuanto menos importante, ¿no? Pero es decir, no puede ir más allá, porque al final el legislativo es votado por las poblaciones de cada país y, en definitiva, bueno, por eso tienen cada uno su tribunal constitucional. Ellos, cuando ven que te pasas de ese tipo de raya, pues bueno, atacan con las armas que atacan. Pero si seguimos, volviendo a retomar lo que es España, si seguimos con esta deriva, va a haber un momento que el gobierno central, el gobierno de la nación, no va a tener nada que gobernar. Porque si se le da todo lo que piden a los catalanes, si se le da todo lo que piden a los vascos, Piden menos los vascos que los no, catalanes. lo sacan de diferente manera, Quizá que pero tienen más que los catalanes. Exactamente. Porque ya lo tienen. Es Los decir, vascos piden menos porque ya lo de es que ya lo momento tienen. una hacienda Claro, particular, ya lo junto tienen. con los navarros. Ya lo tienen fuero, fuero. Es decir, Los fueros. si entramos en eso, vamos a ver que el gobierno central va a tener poco que gobernar, va a hacer leyes que de verdad no van a influir ya ni siquiera en esas comunidades autónomas. Es como la ministra de Sanidad. Y luego estamos... ¿Qué tiene que gobernar la ministra y de luego- Sanidad si tiene todas las competencias Claro, transferidas y ya a luego las comunidades autónomas? estamos hablando de un tema todavía mucho más serio, que creo que el resto de presidencias de comunidades autónomas no están entrando a saco en ese tema. Dos comunidades autónomas con cierto nivel económico, como es la vasca y como es la catalana, se quieren quedar con sus impuestos. Eso lo que viene a decir es que no son solidarios con el resto del país, Pero no quieren ser. porque no quieren ser solidarios y no quieren repartir absolutamente nada. Y eso en un gobierno del PSOE, que dice que hay que ayudar a los demás y al que menos tiene, se lo está comiendo de aquella manera. Y no es capaz de decir, mire usted, esto es imposible. Porque si con esa deriva mañana llega a Madrid y dice, hacemos lo mismo, el resto de comunidades autónomas pobres, ¿qué van a repartir? ¿Qué van a tener? ¿Qué concepto de reparto de Hacienda va a hacer el ¿Quién gobierno tiene que central? levantar la voz? No tiene que levantar la voz el Partido Socialista de Extremadura, el Partido Socialista de Andalucía, el Castilla-La Partido Mancha. Socialista de Castilla-La Mancha, Es el de decir, que estamos Murcia. entrando en una deriva muy seria Claro, y muy es que, preocupante. claro, y aquí muy preocupante. todo el mundo calla y consiente. Joder, vamos. Hace un momento, creo que era José Vicente, que decía que el PSOE y el PP no tenían demasiado interés en cambiar el sistema. Tampoco lo tenía Luis XVI, y llegó en 1793. En algún momento alguien tiene que pararse a proponer, hacer propuestas serias. ¿Estamos de verdad en esos extremos apocalípticos de la Revolución Francesa en el siglo XXI en España? Yo no lo creo a tanto. Yo espero que no. Vamos a ver, históricamente en España ha habido aquello que se decía movimientos contra la revolución, contrarrevolucionarios o movimientos revolucionarios a la contra, pero eso estaba vinculado fundamentalmente a la ideología de la falange y todo esto. Yo no quiero una revolución, algún movimiento típicamente revolucionario en España bajo ningún concepto, porque todos sabemos a lo que lleva eso. En todo caso, un movimiento revolucionario a la americana no estaría mal, 1776. No estaría mal, pero quiero decir, es una metáfora, o si queremos, pues una hipérbole o como se quiera decir. Pero claro, en general, quien está en el machito, quien está quien tiene el BOE, quien tiene el erario y quien tiene el Tribunal Constitucional, lo que no quiere es que cambie el sistema, claro, porque se lo dijo Pablo Iglesias, Pablo Iglesias se lo dijo a Rajoy, creo recordar que se lo dijo, no van ustedes a volver a gobernar nunca, nunca van a volver a gobernar. Y tiene toda la pinta de que la cosa está, como lo decía ayer o anteayer Pablo Iglesias en una entrevista que le hicieron con respecto a lo de Yolanda Díaz y tal. Yo creía que lo tenía todo bien atado, claro, lo están atando y atando bien perfectamente, claro. Yo creo que cuando decían hace un momentito lo de la insurrección, habrá gente que piense, esto es una tontería como una catedral, ¿no? Aquello como lo del último de la fila, ¿no? Insurrección.
Pero es que no nos va a quedar más remedio. Es decir, decías hace un momento, Julián, creo recordar que eras tú, sí, lo de las amenazas de Puigdemont al gobierno. Pero es que vamos a ver, Nogueras, la Míriam Nogueras y Rufián amenazaron a Pedro Sánchez en la sesión de investidura, y se amenazaron ya con esto. Es decir, se lo dijeron así de claro: o hace usted lo que le vamos a ir pidiendo durante los próximos 4 años, o esto se le acaba. Es decir, está completa, es un rehén. Hay quien, yo conozco. Por eso os decía yo al principio que no se puede poner malo nadie. No, más que eso, yo Quiero, creo que compañeros, que pasemos a la segunda parte de esta primera parte, que diría Groucho Marx, y que hablemos de el papel que ha hecho Pedro Sánchez en su viaje a Israel. pues como está haciendo a nivel nacional. Ha sido... Pero no creéis, o sea... Ha tenido unanimidad, todo el mundo es- la ha criticado por igual. Da lo mismo que fuera de derecha, de centro, de izquierda, todo el mundo ha excepto- criticado la metedura de pata de Pedro Sánchez. excepto su partido, excepto la izquierda, y alguna excepción más, porque lo aclaró... Bueno, la desde izquierda mi no, punto el de Partido vista, Socialista de ahora, que es distinto. Lo aclaró en el mitin en Madrid el domingo. Es compatible condenar los crímenes execrables de la organización criminal de Hamás con el no menos execrable crimen de, por arramblar con los terroristas, llevarme a la población civil por medio. Sí, pero es que, Más de pero es 6.000. que Pedro Sánchez se olvida de que hoy por hoy, aunque sea solamente de manera cuestión temporal, de humanidad. es el que representa a la Unión Europea. O sea que para ese tipo de cosas hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, dónde se dice, de qué manera se dice. No está representando al gobierno español, que ya tenemos bastante con ello, sino que encima es el presidente de turno de la Unión Europea. O sea que es que ese hombre... No sé quién le asesora para decir esa cantidad de Ese barbaridades papel legitima que se calle. que ha puesto de acuerdo a todo el mundo. No, vamos a ver, yo no creo que se tenga que callar. Exactamente. No, que se calle, no. Pero tú no le que puedes... sepa lo que dice. Claro, y tú no puedes ir a un Estado a decirle que lo está haciendo rematadamente mal y poco menos que está cometiendo leerle la crímenes, cartilla. poco menos que está cometiendo Es que- crímenes de lesa humanidad. Hombre, 6.000 niños asesinados Pero eso- en mes y medio, ¿cómo lo denominamos? Sí, que muy bien. Pero vamos a ver, ¿cómo denominamos lo que está haciendo Rusia? Y parece que ya no nos callamos. Porque claro, como Rusia no, Julián, sí, ¿dónde voy? Como Rusia interesa a otra facción política... Rusia está eclipsado absolutamente. Claro, por el claro, conflicto pero es decir, cuando en Gaza. Rusia ataca y es un país y mata gente, es decir, que cuando tira bombas, las bombas no matan insectos solo, ¿eh? Es decir, ni mata a personas. ¿Quién lo duda? Claro, pero es decir, esos que están condenando ahora de esa manera tan brutal a Israel, no han condenado de esa manera tan brutal a Rusia. Todo lo contrario. Es Empezando más, por la lo han ministra de defendido. Infancia. ¿Creéis que no ha condenado? No, parte de eso. Tiramos, si invasión queréis, rusa? tiramos de hemeroteca, ¿eh? La que ministra es de que Infancia, defendían, por ejemplo. Todo lo contrario, ¿no? Es decir, que hay, en fin, no se trata lo mismo de una manera que otra. Vamos a ver, crímenes de guerra son condenables, evidentemente, pero Todos tú no puedes cometen ir, todos, crímenes de tú no guerra. puedes ir al país que le han metido un atentado, de la manera que le han metido, que le han divulgado, y le vienes a leer la cartilla. Empezó por condenar eso. Sí, pero vas y le Lo lees la comparas a cartilla Hamás con ETA. y comparas a Hamás con ETA, que es una auténtica barbaridad, es comparar el día con la Formalmente noche. es imposible, Vamos, es hay muy- cuestiones, Cuestión de dimensión. no solamente Y eso. formal, Era No solamente matar eso. más o matar completamente menos. diferente. No solamente eso. Yo creo que este hombre no ha medido las consecuencias, ni ha medido sus palabras. Ha querido quedar bien ante un sector de su partido y de su parte de gobierno. Porque una de sus ministras, ni siquiera cuando estaba en el Parlamento Europeo, que era parlamentaria europea, no fue capaz de condenar el atentado de Hamás. Y Eso Yolanda Díaz está eso pidiendo ya- que se le juzgue por eso ya Netanyahu está por diciendo crímenes todo. contra la humanidad. El otro día, hace unos días, ¿qué día fue? Anteayer o anteayer, no recuerdo. Hoy estamos, sí, vale. Debió ser el lunes, una cosa así. En El País, en el periódico progubernamental por excelencia, que ya desde hace un tiempo es una cosa, ojalá fuese un BOE. Por lo menos sería una cosa más o menos época que se objetiva. rebelaron una cosa contra así. Zapatero, increíble. Bueno, sí, contra Zapatero. Pues hablaban de Hamás como la milicia, los milicianos, ¿eh? De acuerdo, es decir, cuando se pasa a calificar a asesinos terroristas de una crueldad inconcebible de milicianos, o como cuando... Ángel, los rotativos más importantes de Europa y de Estados Unidos calificaban a ETA, a la banda criminal ETA, de rebeldes. Sí, claro que sí. Y a los
a la gente que en Afganistán, yo me acuerdo, se hablaba de insurgentes, es decir, pero es que da igual, milicias, insurgencia, sí, bueno, claro, y obviamente... Se está blanqueando lo que es terrorismo. Terrorismo y se acabó. Si uno coge la historia uno coge la historia del Ulster en los últimos 100 años, o sea, de Irlanda del Norte, lo que se ha llegado a decir al respecto de la gente del IRA, del ejército republicano irlandés, pues obviamente tú le preguntabas a Margaret Thatcher qué eran y te lo decía abiertísimamente, una banda de terroristas asesinos que han estado a punto de matarme a mí, derribando un hotel entero en Brighton. Pero ibas a la gente de Ulster y le preguntabas si eran grandes héroes. Yo tengo fotos de monumentos en Irlanda del Sur, Perdón, Irlanda del Sur no. Geográficamente Irlanda del Sur. En la República de Irlanda yo tengo fotos de homenaje a los soldados del IRA. Quiero decir que todo eso hay que andar con muchísimo cuidado. Es decir, desde el momento en que uno tiene claro en qué lado está, jamás, o como se pronuncia, jamás, son asesinos terroristas y no se les puede blanquear, ahora se dice blanquear, no se les puede justificar ni mínimamente, y no se pueden hacer haciendo comparaciones con ETA y la felicitación que de hecho el Estado de Israel se ha pasado 3 pueblos en la respuesta a todo lo que está haciendo. Por eso os preguntaba al principio, yo lo dije aquí hace mucho tiempo, y el público no lo sabe porque era micrófono cerrado, que qué pasaba, porque yo todavía tengo muchas dudas qué pasaba, si era cierto o no los túneles que el ejército israelí había encontrado en el hospital este famoso de Gaza. Es verosímil, pero es una hipótesis. ¿te lo crees? ¿No te lo crees? Es que aquí manejamos la desinformación y la información interesada. Claro, pero vamos a ver. Nada de verdad ni en mentira. ¿Nos hemos creído las imágenes de los secuestros? Se supone que... ¿Los secuestrados han estado secuestrados o no? Hace una hora... ¿Están o no están? Hace una hora no tiene la entrega de los rehenes haciendo así con la manita y dándoles agua delante de voluntarios. Entonces no los han secuestrados. No, pero vuelvo posiblemente a decir, eso no eran secuestrados, queremos... ni unos eran secuestradores ni otros eran secuestrados. Bueno, secuestros los ha habido. Hace una hora más o menos se ha publicado la noticia de que un niño de 10 meses, me parece que había sido secuestrado con su madre, pues lo habían matado nada más empezar el secuestro, digamos, inmediatamente después. Obviamente, como decía aquel, la primera víctima de una guerra pues es la verdad, como todo el mundo sabe, la primera víctima de una guerra es la verdad. Y no hay que dejar que la verdad pues te chafe una buena noticia, esto está claro. Con relación a la cuestión de los túneles, se hablaba ya antes. No es cuestión de aprovechar y hacer digamos, propaganda oportunista, haciendo, como se dice ahora mal, fakes al respecto, ¿no? O sea, fraudes informativos. Se hablaba antes y además, vamos, yo me acuerdo que yo lo dije aquí antes de que si tú pones túneles de ese tipo debajo de hospitales protegidos por las convenciones de Ginebra, la Convención de Ginebra y sucesivas redacciones, etcétera, etcétera, pues ya está, tienes un truco fantástico. Claro. Y lo que tiene que quedar bien claro es que, en todo caso, los que empezaron este asunto fueron los de Hamás, fueron los primeros que se pusieron a asesinar indiscriminadamente, de manera brutal, de manera cruel, de manera, vamos, inconcebible desde el punto de vista de la humanidad, y los culpables son ellos, que yo también lo dije aquí, que como a Netanyahu se le vaya un poco la mano, Netanyahu es muy bruto. Netanyahu pues, es un hombre pues, muy militarista, un halcón y un tío muy bruto y que no va... Y claro, va allí Pedro Sánchez, se pone el mini chalequito y se pone a hablar con Netanyahu y Netanyahu le dice, lárgate para tu tierra, te voy a decir 4 cositas, vete a presidir Europa, vas a ver qué bien. Hombre, y el año que viene no estáis en Eurovisión. Si lo dice Netanyahu... Si no fuera porque lo dices parece de broma, parecía que estaría justificando a un personaje como Netanyahu. No, a Netanyahu no hay quien lo justifique. Es que dice que es un bruto. También me parece que estás atenuando la dimensión criminal del personaje. Bueno, bruto en el sentido clásico, si queremos, latino. Bueno, bruto, el hijo de después hablo, el hijo de Julio César. De los partidos bruto que significa se animal. con Pedro Sánchez para que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno.
Pero ojo a los partidos que están coaligados Vamos a ver, tengo con Netanyahu para que Netanyahu sea presidente del gobierno, ¿eh? También. Ojo, ¿eh? Ojo. Ya que empezamos a mezclar cosas, aquí parece ser que le estamos dando... Barbaridades han cometido Sí, los pero dos. donde voy, creo que parece que le estamos dando muchas veces más valor a un tipo de votos que a otro tipo de votos. Si los israelitas han votado a este personaje, Perdón, o este... israelíes. Israelíes. No, después Gracias, te sí. digo... Si lo han votado este tipo de personajes, de tipo de partidos, serán porque ellos habrán querido o habrán tenido inconveniencia a eso. Y nosotros nos ponemos a criticar sin conocer el por qué ellos han votado a esta gente. No, si yo eso no lo critico. Es decir, tendrán el Digo valor que tengan. Pero que Y ojo tienen con el algunos respaldo, partidos sí, que lo respaldan, sí, donde ¿eh? voy, pero Ojo. tienen el respaldo de su población, que los ha votado. Que con ese Lo tipo- mismo que aquí decimos, que el gobierno se ha constituido porque la gente lo ha votado, y de lo que hablamos ahora es legal, el legal Estamos porque en el hablando de un Parlamento... gobierno que pueda tirar para adelante o no. Ahí estamos hablando de partidos que pueden ser favorables a que haya una paz y a que no la haya bajo Claro, ningún concepto. porque hay varios conceptos de... Estamos hablando de otras cosas, Claro. ¿eh? Señores, tenemos que cortar porque saben ustedes que estamos un poco presionados por el reloj. Vamos a ir a una segunda parte en la que, bueno, pues como ya hemos dicho en alguna otra ocasión, centraremos el foco en el escenario local, nos enroscaremos la boina, hablaremos de lo nuestro y eso, traducido a términos reales, vamos a hablar del pleno que se va a celebrar en el Ayuntamiento de Valdepeñas la próxima semana, el lunes, a partir de las 10 de la mañana y que, si nada falla, nosotros emitiremos en directo. Por aquí les vamos a dar algunas de las claves de lo que allí se va a discutir. No se vayan, volvemos enseguida. Reanudamos esta tertulia, este coloquio ya en clave local y vamos a hablar de lo que se va a debatir el próximo lunes 4 de diciembre en el Pleno de la Corporación Municipal, último pleno de 2024. En esta semana el portavoz del equipo de gobierno, Francisco Delgado Merlo, ha adelantado el contenido del orden del día y nosotros en nuestros servicios informativos destacamos como parte o como temática que va a presidir, va a marcar el desarrollo de esa sesión, las 3 mociones que el Partido Socialista va a elevar al Pleno de al Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, que como ustedes saben, desde el pasado mes de junio está la Diputación gobernada por el Partido Popular, por la suma del Partido Popular y Vox. Les cuento, una de las mociones tiene que ver con el plan de renovación de redes de agua potable que ha ideado y trata de sacar adelante el nuevo Gobierno de la Diputación Provincial. El Gobierno de la Diputación pone a servicio de los municipios, de los 103 municipios de la provincia, 7 millones de euros en función del número de habitantes de cada municipio para renovar sus redes, sus tuberías y evitar que se siga perdiendo la mitad, por término medio, la mitad del agua que sale de los depósitos se pierde por el terreno y no llega a los domicilios y a las empresas. Esto es clamoroso y hay una diputación, el gobierno provincial, que trata de atajar eso. Pero ¿cuál es la cuestión peliaguda? Que los ayuntamientos que se quieran adherir tienen que poner el 30%. Dice el Partido Socialista en su moción que con anterioridad lo que la Diputación aportaba para mejoras urbanísticas en los municipios lo aportaba al 100% y no se interfería de alguna manera en las competencias municipales a la hora de decir a qué destinan los fondos que le son propiciados, adjudicados desde la Diputación. Esa es la primera moción. No sé si empezar una por una o decir las 3 y que vayamos comentando las 3. La segunda de ellas tiene que ver con la tasa de basuras. Ya conocen ustedes que en el Ayuntamiento de Valdepeñas y en todos, por un imperativo europeo, se ha, por digamos, obligación legal, se ha recuperado el cobro de la tasa de basuras que en Valdepeñas se llevaba 3 lustros, 15 años sin pagarse. Esa directiva europea ha propiciado, el equipo de gobierno de la Diputación sostiene que una ayuda que aportaba a los municipios para el pago de esa recogida, que presta, como ustedes saben, el consorcio RSU, Residuos Sólidos Urbanos, pues deja de destinarla la Diputación a los municipios y eso encarece a los 100 y pico pueblos de la provincia este servicio en 350.000 euros. La moción, obviamente, va a recuperar esa ayuda de la Diputación a los municipios, que no olvidemos que la Diputación es el ayuntamiento de la provincia, es un ayuntamiento mancomunado que presta servicio, a su vez, a los 100 y pico que lo integran.
Y el tercer puede parecer una cuestión menor, pero políticamente se antoja que no lo es. Son los puntos de inclusión digital, los PID. Son unos puntos de inclusión que en determinadas localidades que se han adherido a este servicio, pues hay técnicos asignados a esos puntos que ayudan a los vecinos que no tienen, digamos, un dominio de lo que es la gestión telemática a la hora de relacionarse con la administración. Trámites online no saben hacerlos y en algunos momentos pues están obligados a relacionarse con las administraciones públicas, no en la ventanilla, no personalmente, sino a través de Internet. Pues había técnicos que se diccionaban esto. En concreto, en Valdepeñas había 3 puntos de inclusión digital. Uno recuerdo en el ayuntamiento, otro en la antigua comisaría de la calle Castellanos, lo que ahora es el Centro de Desarrollo Empresarial, y el tercero pues itineraba en las sedes sociales de los barrios. La Diputación mantiene el servicio, pero, ojo, lo reduce. En el caso de Valdepeñas, en lugar de 3 centros de inclusión digital, va a financiar 1, combinando al ayuntamiento que se haga cargo de los otros 2 si los quiere. Vayamos por partes, como dijo aquel. Hablamos de este plan para la renovación de redes y evitar la pérdida de agua. ¿Estamos de acuerdo con la moción del equipo de gobierno de Valdepeñas? ¿Tiene que pagar la Diputación íntegramente, como antes o como hasta ahora? ¿Deben de compartir la financiación los municipios interesados? Yo creo entender que en la medida en que los ayuntamientos ya habían hecho algo antes, ¿no?, algún tipo de medida para solucionar el problema antes, ¿es esta la cuestión? No, la cuestión es que si quieres la ayuda, tú tienes que poner un 30% más. Sí, pero el matiz que es había... decir, para que se entienda bien, la Diputación para toda la provincia pone 7 millones de euros y el conjunto de los pueblos tienen que poner otros 3. Ya, pero a mí el matiz que habías dado, es la cuestión de que algunos ayuntamientos, por ejemplo el de Valdepeñas, se pueden quejar por el hecho de que habían hecho algún tipo de inversión previa, ¿no?, y que de alguna manera habría que amortizar o por el estilo. Bueno, en todo caso, yo no creo que esto sea... no creo que sea muy sensato, Yo creo que la Diputación debería asumir el coste íntegro, me parece bastante claro. Pero... Vamos a ver. Yo eso no lo tengo tan claro, ¿eh? Yo creo que el ayuntamiento debería, no sé la cantidad ni el tanto por ciento ni qué parte ni nada, pero el ayuntamiento también debería participar de eso, ¿eh? Yo creo que hay que hablar por partes. Creo que es una medida nueva. Para empezar, es una medida nueva que no existía. Innecesaria. Innecesaria, que no existía. Otra cosa es que 7 millones son suficientes para atajar. Que no existía. Que el ayuntamiento tiene que poner una parte, yo creo, porque, joder, que se esté perdiendo la mitad del agua desde que sale o más hasta que llega, o más. Bueno, hombre, sí, eso ya clama al cielo. A mí me gustaría ver varias cosas. Vamos a ver. Aquí ya hemos escuchado decir que Valdepeñas arreglaba los terminales de red y demás, y que había evitado que ya no tenía prácticamente pérdidas de agua. Si eso es así, no necesitaría la ayuda. Si eso es así, tampoco tiene por qué pedir la moción. Si es así. Eso es a lo que me refiero. Ahora bien, si no es así, y no nos dijeron en su momento de que existen pérdidas, de que sigue existiendo pérdidas, ya nos dijeron algo que no existía y que ahora con la nueva medida se coge. Los puntos finales de red tenían que ver con un tema que tú recuerdas bien, y es la contaminación. Sí, la contaminación, sí, pero también porque había roturas, y al haber roturas, como se mete aire, cuando hay roturas para cargar otra vez la red, pues se lleva toda la contaminación y se lleva toda la guarrería al final de red, porque arrastra cuando metes y metes más presión. Es decir, tú bloqueas, cortas, como reiniciar de nuevo, metes más presión y metes aire. Y entonces arrastras hasta final de red. Pero eso es una cuestión. ¿Tienen que cofinanciar los ayuntamientos? Yo creo que ¿O tiene que pagarlo como hasta ahora la Diputación? Habría que ver presupuestos de la Diputación. Pero yo entiendo que lo mismo que casi todos los proyectos que vienen cofinanciados desde Europa, desde la propia comunidad autónoma, del propio gobierno, en casi todos, las administraciones autonómicas y las administraciones locales ponen un porcentaje. Porque si queremos llegar a más ciudadanos, si queremos llegar a más parte, es decir, si no existen 10 millones y queremos arreglar con 10 millones, es decir, estamos dando una ayuda bastante importante al resto de municipios para arreglar más. Si damos solamente 7 millones, pues dará para 7 millones. Si con eso conseguimos que haya para 10, pues evidentemente habrá más. Parece que si no nos comprometemos económicamente, no nos implicamos, parece que este tipo de cosas, como que se pierda esa cantidad de agua, parece que no va con nosotros. Lo que no es normal es que a unas administraciones por cofinanciar no digamos nada y a otras por confinanciar sí digamos. Fernando, hay un detalle. Vosotros cuando gobernabais entre el 99 y 2003, no erais partidarios de las contribuciones especiales cuando el ayuntamiento resultaba.
pues entonces estamos hablando de lo mismo. Pero no, son dos cuestiones y te las explico fácilmente. Vamos a ver. Cuando tú haces y urbanizas y haces una calle nueva, evidentemente quien la hace que la pague, el constructor o el ayuntamiento. Pero esto no estamos hablando termino. de una infraestructura Otra nueva. cosa es cuando tú arreglas, porque la calle mantienes porque la calle es tuya, Y este la sería- paga el ayuntamiento. Este sería el caso. Mantener la red de suministro de agua. No. estamos Si tú hablando la de has una obra mantenido hasta nueva. ahora, vamos a ver. Si esto es una línea nueva, Julián, vamos a ver. Si esto es una línea nueva, Necesaria, reitero. bien, innecesaria. Si tú quieres ampliar más, vamos a ver, si aquí queremos tener ahora el sentido de la solidaridad, si con 7 millones que hay en la Diputación vamos a arreglar, por ponerte un ejemplo, de 3 kilómetros de tubería, con 10 millones arreglaremos 5 millones de tuberías. ¿No es mejor arreglar 5 millones de tuberías en toda la provincia que arreglar 3 solamente y no llegar a todos? Yo os pido, reclamo vuestro punto de vista. Ese es mi punto de vista. Yo creo que, como el resto de casi todos los programas cofinanciados, creo que son necesarios para poder llegar a más gente y a más población. Porque el dinero es finito, el dinero no viene por obra y gracia, es decir, y hace de que se lleguen a más administraciones. Porque si seguimos con eso, vamos a pedirle también mociones a la comunidad autónoma cuando vengan, porque no son los mismos las ayudas de cuando yo gobernaba a las ayudas que hay ahora, porque había proyectos que daban el 70% y el 80% ya eran muchos que son el 50% y algunos incluso menos. Hasta el plan concertado, que fíjate es importante, lo han ido rebajando. Y sin embargo no he escuchado ninguna moción de los que están gobernando para pedir que se siga dando lo mismo. Es decir, que vamos a lo mismo. Es un 30% en todo caso, La disquisición está en que si esto se hubiera hecho, recordemos que llevaba 24 años gobernando el PSOE en la parte Y no lo ha hecho nunca. de Ciudad Real. Es que hasta la fecha esto, cuestiones así, la financiaba íntegramente la Diputación para los pueblos. Y ahora hay un cambio de gobierno y el criterio cambia y se opta por la cofinanciación. Punto. Segunda cuestión, la recogida de basuras. El encarecimiento del servicio, el equipo de gobierno de la Diputación lo repercute a los municipios, no lo asume y esto eleva en 350.000 euros el coste de servicio para los municipios de la provincia. Traducido a Valdepeñas, que es lo que nos interesa. Se acaba de aprobar una subida de la tasa, la recuperación de la tasa con un precio que es aproximadamente para una familia de 4 componentes unos 75 euros al año. Esta parte que no asume la Diputación encarecería, que no se va a aplicar, 10 euros más el recibo. ¿Hace bien la Diputación en este caso? Te lo hago a la inversa. La subida de tasas de Valdepeñas supone a los valdepeñeros 700.000 euros. Más de 700.000 euros. Porque si tenemos 11.000 casas, a una media de 70 euros serían 770.000 euros. Si no, la subida de la tasa no. No, la recuperación de de la tasa. Es decir, de lo que no pagábamos los valdepeñeros a pagar ahora estamos pagando 770.000 euros. La población de Valdepeñas solo. Si ahora decimos que 300.000 euros es una barbaridad, más barbaridad. No. Más barbaridad son 700.000 que se saca de los bolsillos los valdepeños. Que se saca, que no se sacaba. Porque lo dice la Unión Europea. No, Julián. Te lo vuelvo a explicar. Acláraselo al presidente de la Diputación. No, te lo explico yo fácilmente. La Unión Europea te dice que aplique usted un impuesto. No te dice la cuantía del impuesto. No, te dice que lo cobres. Claro, pero no te dice la cuantía. Y tú puedes cobrar desde uno... Hay una base. Hay una base. Desde uno... Tiene una base que está fijada o está determinada por el coste de servicio que en este caso presta el RSU. No es tasa. ¿Y esto ha salido ahora? No es tasa. Todo Sí, esto ha sí, salido ahora. La Unión Europea Vamos a ver. te prohíbe que no cobres la tasa. Vamos a ver, la Unión Europea tiene que recaudar cuartos porque los 170.000 millones que le dan a España le dice que usted tiene que refinanciar cuestiones porque tiene menos cuartos que el que se va a bañar. ¿Vale? La cuestión es que España había presentado un plan de cómo iba a generar esos cuartos, entre ellos las autovías, que lo negó el gobierno en un debate, que lo negó, que luego fue verdad, y negoció, y la Unión Europea le dice, totalmente de acuerdo, si usted quita esto, me tendrá que poner otros para recaudar cuartos. ¿Cuáles son? Ya veremos lo que sean. Ahora se tendrá que estás trayendo por los pelos una casuística que no sabemos si sea la causa o no, de la recuperación de la tasa de los pueblos. Te pongo como por ejemplo, ¿no? Te dice usted, pues tiene que recaudar cuartos. Es una manera, pero decir, porque se tiene que financiar. La tasa de basuras en muchos municipios no se cobraba. No. En la inmensa mayoría de los municipios se cobraba. En otros muchos, y los importantes... aquí se integró en el cobro del IBI. Claro, es decir, que se negaba que se cobró en el IBI. No aparecía, pero estaba integrado en otro sitio. Que se negaba, pero se cobró, es decir, que se pagaba de una manera u otra. Y ahora se sigue pagando más los 700.000 euros más, porque si estaba en el IBI,
es lo del IBI más los 700.000 euros más. También hay que recordar un detalle, el costo, Es decir que- creo recordar, el costo del presupuesto en el apartado correspondiente del Ayuntamiento de Valdepeñas para pagar la recogida de basuras es en torno a 1 millón de euros. Uy. Seguimos nos quedando por debajo. Sí, sí, ¿Alguna Julián, sí. aportación más al Pero sí, tema sí. de la recogida de basuras? Es que- ¿Tendría que hacer el esfuerzo la Diputación? ¿Deben los ayuntamientos asumir Pues que sí, les toca no, sí, pagar más caro exactamente igual. la tasa de basura? Sí, exactamente igual. Antes esa tasa por basuras estaba disimulada o cubierta en el IBI, porque no siguen haciendo lo mismo. Ponga 1 euro, ponga 2, ponga 3, ponga lo que quiera, o baje el IBI. A mí lo que me mosquea es que todos estos problemas de recaudación, de impuestos, la Diputación, todo esto salga justamente ahora que la Diputación ya no está en manos de quien estaba antes. Entonces, Bueno, esto a vale, mí hay un me- cambio de gobierno y hay un cambio de criterio. Pero ahora, lo que- ahora el hasta PSOE, cierto punto ahora el lo que PSOE en la dice- oposición critica lo que antes el PP... Claro, es que Estamos haciendo ni política. te fías de lo de antes ni te fías de lo de ahora. Y lo que dice Fernando, lo que ha hecho Fernando es absolutamente cierto. Oye, aplícalo de otra manera. Puntos de inclusión digital. Un servicio de que, por ejemplo, vamos a por buscar un caso concreto, el gestionar el voto por correo. Hay gente que no sabe trajinar en un ordenador el votar por correo. Pedir un certificado de empadronamiento al ayuntamiento. Se puede ir allí o se puede hacer por... Hay, no voy a decir miles, pero un Sí, número, muchas. una relación larga de gestiones con la administración local, que hay vecinos que están aquejados por lo que denominamos brecha digital. No saben manejarse y hay gente, hay técnicos que se contratan para llevar a cabo esos trabajos. Pues estamos en lo mismo. La Diputación apuesta o aboga porque los ayuntamientos aporten más a este servicio y se comprometan con una mayor cuantía para mantener el nivel de servicio que estaban recibiendo. Me parece correcto. Es más, creo que hasta el ayuntamiento tenía que haberlo ofertado u ofrecido hace ya mucho tiempo, porque es absolutamente vergonzoso que haya personas de una cierta edad y no tanto de una cierta edad, porque yo tengo que reconocer que una vez tuve que ir al punto de información Yo digital también he ido. porque Yo también. yo no sabía continuar para conseguir un certificado. yo iba a poner No un caso- sabía Yo voy continuar. a poner un caso más Para simple. obtener el certificado digital Sí. tienes que recurrir a ellos. Sí, O sea, yo- y me atendieron Muy bien, perfectamente. Te voy a muy decir bien. exactamente, la clave permanente se Sí, llama. sí, sí. Yo, muy bien. Yo Yo tuve que ir para el bono de Ciudad, para el bono que emitía Ciudad Real. Porque yo me metía para hacerlo y era imposible. Yo no sabía por dónde tirar. Yo Era no me acuerdo imposible. exactamente qué fue. Y un chaval muy majete Sí, sí. en el En la- Centro de Desarrollo Empresarial, ahí, en Ahí la donde calle fui yo Castellanos, exactamente. ahí fue. Ahí donde fui yo también. También es cierto que yo he ido muchas veces al ayuntamiento, a servicios sociales, que también estaba. Y, en fin, sí, Depende de quién te toque, lo también competente que sea. cumple Estamos su hablando con personas. función. Hay gente que tú sabías más que los que estaban ahí, pero bueno. Por eso decía que Eso el ayuntamiento tenía que haber puesto pies en pared hace parece, mucho parece tiempo. una Muy cuestión útil. política, Muy útil. pero es Muy útil, muy no útil. solo útil, necesario Necesario. porque hay un porcentaje alto de la población. Eso es cierto. Estamos hablando de gente que estamos acostumbrados a diario manejarnos telemáticamente, pero te pones a hacer un Y trámite hay con la cosas que se administración bloquean, que ya y, es imposible. y tropiezas y te Sí, sí, sí. atascas. Y Había recuerdas 4 esta pasos gente. y yo hice 3. Y ya al tercero me rendí y me dijo, chaval, no, es que tienes este. Y dijo, el que me quedaba. Sí, que sí, que es cierto. Cago en la mar. Pero nosotros, hace ya algún tiempo, he estado, como no sé si lo sabéis, si eso no lo digo, estuve llevando el gabinete de prensa de AGIPE, de la Asociación de Jubilados y Pensionistas, y el ayuntamiento, los candidatos, mejor dicho, no el ayuntamiento, los candidatos, porque era vísperas de unas elecciones municipales, estas últimas no, las anteriores, se comprometieron a crear lo que se llamaba la ventanilla única. Y todavía la estamos esperando. No es tan complicado, es tener simplemente un poquito de voluntad para evitar que nosotros lo hemos visto, que lo ves en una entidad privada, dices, es triste, pero bueno, es una entidad privada, vale, pero que lo ves en una entidad pública, Es que hay un tema para analizar. gente de una cierta edad dando vuelta de respecto- ventanilla en ventanilla. No ¿eh? solamente con la Diputación, es decir, Y se comprometieron. vamos a entrar en una era totalmente digital. Y de hecho está la famosa digitalización, que se está nombrando insaciablemente. Yo creo que todas las administraciones deben de hacer un esfuerzo mucho mayor del que se está haciendo, ¿eh? Y hace ya Porque ya no hace solamente, mucho tiempo que lo tienen que claro, haber hecho. ya no solamente a gente de nuestra edad, a gente joven, aunque es mucho más ágil, pero a la gente que es un poquito más mayor de nosotros, es un verdadero problema. Y vamos a ir muy deprisa a la digitalización prácticamente total. Y si no hay grandes ayudas o hay gran formación para toda etapa de edades,
lo vamos a tener una realmente. transición también. Claro. Y de Entonces, verdad, donde haya ¿tú una no crees que eso las entidades públicas ya lo tenían que haber asimilado y puesto en marcha hace mucho tiempo? El problema... Sin el problema necesidad de que veo- depender de una... Que aquí estamos acostumbrados a siempre depender de subvenciones. Una subvención para esto. Claro, no, el hombre, problema- no. vamos Tú a tienes que tener una iniciativa Claro, pero si el para problema tener es una donde yo veo- ventanilla única, para tener este tipo de gente. Pero aquí hay una cuestión. Que vamos a ser nosotros de aquí a unos años. Claro, vamos a ver, si la cuestión es, todos los gobiernos tienen una prioridad en cómo van a gastar los recursos que tienen. Todos los gobiernos. Y claro, cada uno va priorizando. Y esto de la digitalización, hasta que no nos hemos dado cuenta que es muy necesaria, pues no le han dado la prioridad o no han metido los recursos necesarios para ir agilizando este tema. Te digo que Y todos ahora los se- candidatos se y ahora- comprometieron, no en estas Que sí, últimas que sí, que sí. elecciones municipales, Y ahora nos damos en cuenta, las anteriores. y ahora nos damos cuenta de que esto tiene que ir mucho más deprisa de lo que va. Hay un reconocimiento inclusive a nivel intermunicipal en que Valdepeñas no está precisamente a la zaga no es de los en administración digital, no en digitalización, es en administración digital. O sea, cada vez son más los trámites que se pueden desarrollar sin moverte de tu casa 24 horas al día, los 7 días al día de la semana. Y además existe la obligación de que las empresas, al relacionarse con la administración, lo hagan telemáticamente. Mira, Hay ya- ayuntamientos, ya y estamos- podría citar algún ejemplo, donde eso todavía no lo tienen preparado. Ahí- Y tienes que Pues presentarte además que lo con recordáis. tus sobres, con tus papeles, Yo- personalmente. ¿Os acordáis, por lo menos cuando yo estaba en radio y todo esto, que cuando llegábamos a los plenos eran tochos de papeles lo que había? Y el Ayuntamiento de Valdepeñas fue de los primeros en hacerlo todo a través de ordenador y papel ninguno. Hay un tema que yo creo que muchas veces no le damos la importancia y es, para que nos hagamos una idea, una multa de tráfico. Ya es digital, si no tienes la firma digital, llegará un momento que te enterarás por un embargo. Por un embargo, es decir, porque te han ido a Hacienda y te han embargado la cuenta, te la han bloqueado porque la tienes que pagar. Cualquier comunicación de Hacienda te viene ya digital. Y la notificación es de que debes algo. Y la notificación de que debes algo te viene digital. Si no tienes la firma digital... ya no te puedes dar por y ya no te puedes decir comunicado. que no comunicado. Claro. Y si no lo tienes vinculado al teléfono, que es con lo que más funcionamos, pues dejar de enterarte. Si lo tienes vinculado al teléfono, enseguida te sale una llamada o te sale un código para que lo abras. Es decir, que ya hemos llegado a ese nivel. Y ese nivel hay mucha gente mayor que, por desgracia, pues todavía no está en ese punto y habría que tratar por todos los medios de hacerlo avanzar para que ese tipo de comunicación y ese tipo de funcionamiento, que Esa va gente muy mayor deprisa, vamos a ser nosotros y nosotros la vamos a semana ser que pasado viene. mañana, efectivamente. Lleguemos a eso, ¿eh? Yo creo que los ayuntamientos deberían invertir en eso, no ahora, hace ya mucho tiempo. Sobre todo en tener personas capacitadas, porque no solamente es saber, sino hay que tratar a la gente. Porque tú, por mucho que sepas, si un señor de una cierta edad que viene a preguntarte, no lo sabes tratar como tienes que tratarlo, ese señor, por mucho que tú le digas, va a desconectar y como si le estás contando los sonetos de quien tú quieras. No, tienes que saber contactar con él, y tienes que saber llegar a él. Y eso no todo el mundo lo sabe hacer. Y yo volviendo, Julián, por rematar en mi parte con respecto a este tipo de cosas. Estoy ahí guardando que está contemplativo el profesor Ángel Rivas. Especulativo. Mi opinión, creo que todas las administraciones tarde o temprano van a ir a no dar subvenciones totales, sino que van a ir a dar subvenciones cofinanciadas si queremos llegar Es que hay un matiz todas. importante cuando pones como parangón a la Junta o al No, Estado. no, a todas. Yo meto a Ojo, todas. la Diputación no es una administración distinta de los ayuntamientos, es administración local. Sí. O sea, y la Diputación existe porque los ayuntamientos la sustentan. Perfecto. O sea, hay Pero, Julián, si volvemos así... confederación. aparte pero de si volvemos Estado, así... pero es administración local. Están hablando de igual a igual. Sí, Julián, pero vamos a ver. Eso está creado... De hecho, el pleno de la Diputación lo componen concejales. Claro, pero eso, su funcionamiento, vamos, su parte fundamental era porque había municipios muy pequeñitos que no tenían capacidad de financiación por su poca población y por ser pequeños. Es decir, para Por eso ayudar, sí, por eso sí te la para Diputación. ayudar a ese tipo de población. Valdepeñas no es el caso. Quiero decir, seamos sensatos. Sí, pero Es en decir, España sí es el caso, sí. Que y- cada vez tenemos más de claro, población. no, y donde voy, es decir, que tampoco hay por qué marginar a Valdepeñas, en ese sentido, aunque sea mayor, ¿no? Ni muchísimo menos. Pero donde voy, si queremos que con los mismos recursos lleguemos a mayor número de gente, o cofinanciamos, o volvemos a hacer lo que hacen los catalanes con respecto al resto de España. Los que sean más poderosos van a tener más y los que sean menos poderosos van a tener menos. Y eso es marginar. Un presidente del gobierno que le dé todo lo que quiera. Y eso es marginar todavía más a las poblaciones pequeñas y a las poblaciones Si más de algo ha presumido en los últimos años, yo diría en los últimos lustros, la Diputación de Ciudad Real es de tener una economía muy saneada saneada, sí, y sí. muy sin deuda, lo cual permitía
financiar íntegramente servicios e infraestructuras a los municipios. Esa situación, esa buena tesorería, no ha sido desmentida por el nuevo equipo de gobierno. No, era... Bueno, sí, eso es Creo real. recordar que era de las más saneadas de España. Sí, No de posiblemente, Castilla-La posiblemente Mancha. más, pero vamos a ver, si queremos hacer más servicios y tenemos el límite de recaudación, pues o cofinanciamos o no ampliamos servicios. En todo Sí, esa caso, es la otra cuestión. En todo caso, los pueblos, lo imponga la Diputación o no lo imponga, tienen que hacer un esfuerzo añadido, porque 7 millones de euros para corregir unas pérdidas que son descomunales de líquido en una provincia seca como la nuestra, 7 millones, Eso es lo que clama el está cielo, bien, que no está se bien haya pesado, es solucionado una hace buena mucho propuesta, tiempo. es la piedra de toque del nuevo equipo de gobierno de la Diputación. No es suficiente y aunque la Diputación pusiese más presupuesto aún, los ayuntamientos tendrían que seguir aportando. Pero si son 10 años y se lo mantiene durante 10 años, serían 40 millones. Quiero decir que ya estamos hablando de una cifra cuanto menos considerable. Pero que ahí habría que hacer un análisis. Son 4 años para lo que está trazado el plan. Bueno, si son los 4 años, es poca cuantía. 40 millones de euros. 40, si se puede decir. Son 40, entonces ya es una cifra considerable. Pero donde voy, la pérdida del 50% no se ha producido ni ayer ni antes de ayer. Viene produciéndose hace tiempo. Es decir, Es una buena decisión. Es una buena decisión. Muy buena. Y eso es algo que se tenía que haber corregido mucho antes. Mucho antes. Porque el Ahí agua, ahí desgraciadamente, no sobra en esta ahí está comunidad el autónoma. quid de la cuestión. Que Es todo decir, esto que- sale ahora, qué casualidad. No, pero no, bueno. ojo. No, Vamos yo a creo que ver. es para lavar. No, en todo caso, el planteamiento de la Es muy Diputación bueno, es bueno, es necesario, Pero pero es más. Los planes, que ya no recuerdo mismo cómo son, los planes de la Diputación anuales de apoyo a los municipios, en una mayoría de casos, un presupuesto, un porcentaje altísimo, los ayuntamientos lo destinaban a esto, porque no quedaba otra. Y subsidiariamente se pedían ayudas a la Junta para, por ejemplo, estoy recordando un caso concreto, paradigmático, que es el de San Carlos del Valle, donde hace años el alcalde nos informaba, nos comentaba de que las pérdidas eran alarmantes en situación de sequía. O sea, en esto vienen gastando los ayuntamientos. Lo que pasa es que ahora la Diputación ha dado el paso de hacer una apuesta interesante en cuanto a volumen, pero de novedad nada. Sí. Vuelvo a repetirte que una- creo que si no tenemos la sensación de que nos cuesta dinero, no le damos importancia. Exactamente. Entonces, hasta cierto punto, está bien que nos preocupemos sobre todo en eliminar ese tipo de averías para Y que cuando eso no ocurra. empecemos a tener el agua racionada como antaño, Como antaño, que Bárbara, ya sí. tampoco nos acordamos. Una cuestión yo sí más, que me acuerdo, sí. antes de Sí que me acuerdo, sí. cuando se llenaban las bañeras y las garrafas, esas Sí, cosas, se subían garrafas de 25 litros a la parte de arriba porque no sí. llegaba. Sí, Haciendo también. eso desperdicia mucha agua. Totalmente, porque luego va al sumidero. Y una cuestión más, de la cual estamos pendientes en los medios de comunicación cada vez que se nos convoca desde el Ayuntamiento, desde el equipo de gobierno. Presupuestos 2024. Se le preguntaba al portavoz del equipo de gobierno, a Francisco Delgado, y comentaba que estaban en fase de revisión de... el proyecto estaba redactándose técnicamente por parte de los servicios económicos del Ayuntamiento. Luego vendrá la parte política, ese primer borrador, ese primer cálculo o estimación de gastos e ingresos para 2024 va a ser trasladado a los distintos grupos políticos para que hagan sus aportaciones, sus enmiendas. Y yo te pregunto, Julián, ¿tú Espérate que acabe el ¿eso se hacía antes también? Espera, ¿Cuando había mayoría con mayoría absoluta, absoluta, o no se hacía? evidentemente no, evidentemente no. Bueno, vale. Evidentemente no. Vale. Se traslada a los grupos políticos para que hagan sus aportaciones e intentar consensuar los presupuestos. Porque, y ahí esto sí que era un tema de discusión en anteriores tertulias, el equipo de gobierno sí que puede prorrogar los presupuestos de 2024, o sea, de 2023, pese a proceder de una legislatura anterior. Pero es incomodísimo y maniata tanto al gobierno como a la oposición, porque cualquier cuestión mínima que haya que abordar y que no esté sobrevenida, tiene que ir a debate a pleno. No solamente, sino que no hay inversión. Es decir, con esto prácticamente sin inversión, es decir, te paraliza. Inversión nueva, cero. Cero, es decir, están muy maniatados. Y evidentemente cualquier partida sometía a pleno. Y cuando no tienen mayoría, pues imagínate. Es decir, puede llegar un momento que esté gobernando con no tus presupuestos, con otros presupuestos. Hace ya algunas tertulias comentábamos esto y dijimos, ahora es cuando se va a saber si realmente se sabe gobernar, no se sabe gobernar. Cuando no hay mayoría hay que saber hacer política. ¿Van a saber hacer política? Vamos a ver. ¿Van a saber ponerse de acuerdo Yo con que creo- propios, similares, contrarios? Cuando el bien del pueblo está por encima de todo eso. ¿Van a saber hacerlo? 20 años sin hacerlo y lo van a saber hacer ahora. ¿Cómo? ¿De qué manera? Vamos a ver, hay 4 fuerzas políticas representadas en el ayuntamiento. El alcalde lleva muchos años, ha tenido siempre mayoría absoluta, nunca ha tenido que bregar en esta situación. Son situaciones inéditas para él y para todos. Vamos a ir
concluyendo, Sí, porque estamos muy apretados por el tiempo y falta el epílogo. Así que, por favor, sí, brevedad porque no nos da tiempo. Voy a rematar. Yo creo que de la manera que ha empezado, creo que se equivoca, bajo mi punto de vista. Yo creo que si quieres iniciar unos presupuestos y consensuar, tienes que hacerlo a la inversa. Es decir, vamos a juntarnos a ver qué criterio tenéis cada uno y lo plasmamos en un papel y luego lo Es perfilamos. que lo impepinable, la base, es lo que es irrenunciable. Pagar Claro. gastos corrientes y personal. Perfecto, pero si con eso no se negocia. Es decir, En eso se está. con eso no se negocia. Ahora bien, si lo que queremos es saber cómo terminamos el presupuesto, qué liquidación tenemos para margen de maniobra, por lo que te pueda quedar de recursos, estamos jugando a otra cosa. Y saber a quién echarle la culpa en un Claro, momento dado. estamos haciendo otra cosa. Es decir, yo por eso entiendo de que si se quiere empezar bien y tener todos los grupos, y a lo mejor, haciéndolo bien, a lo mejor todos los grupos, bueno, pues a lo mejor tienen una abstención, no es que digan así, pero sacan unos presupuestos. Si juegas no a la contra, sino jugar de verdad de cara. Es decir, esto es impepinable, es decir, capítulo no capítulo es intocable, es decir, las transferencias corrientes son intocables, el resto vamos a ver cómo lo hacemos. Tienen que jugar de cara los cuatro. Todos, eso te digo, de cara, ¿no? Pero no haciéndolo así ya empieza de una manera, cuanto menos yo creo que complicada. Profesor Rivas, vamos a la carrera. Pues a la Acabamos. carrera. A la carrera. Hace unos días se cumplieron 60 años del asesinato de Kennedy y pues me puse a ver otra vez la película de Oliver Stone, JFK, Caso Abierto, y al comienzo, cuando hace un pequeño documentalillo de introductorio, pues aparecieron las imágenes de Eisenhower marchándose en el discurso de despedida, en donde advertía a la población estadounidense de la cuestión del imperio del complejo militar-industrial. En la actualidad, con esto de la era digital que estábamos hablando, pues estamos metidos todos en un burocratismo digitalista, ¿no? Un burocratismo digitalista. En la actualidad hay dos complejos fundamentales, el farmacéutico industrial y el digital industrial. El ayuntamiento, el gobierno del ayuntamiento, que le facilite a las pobres víctimas del burocratismo digitalista, especialmente a la gente un poquito más mayor que no han crecido en esta cuestión y que, por ejemplo, ya han visto cómo los bancos les niegan en muchos casos la ayuda para hacer operaciones. Háganlo usted por internet, con la aplicación del banco, no sé qué, no sé cuánto, que no sé hacerlo, que tengo que meter pasta, ¿cómo lo hago? Ayúdeme usted. Pues lo mismo, esa cuestión de los puntos de inclusión Vamos digital. al epílogo, por favor. Sí. Entonces Es que creía que ya estabas en él. No, estoy en él. ¿Por qué? 60 años de la muerte de Kennedy. César, ¿Quién me llama? Silencio, plebeyos, que acabe ese bullicio. Cesa la música. ¿Quién me llama? Desde la multitud me alcanza una voz aguda que mi nombre invoca. Habla, César te escucha. Debes temer, Señor, a los idus de marzo. ¿Quién habla? Un visionario que bien te quiere. Ten cuidado, Señor, de los idus de marzo. Tráiganlo ante mí. Quiero verle esa cara. Acércate, amigo, mira a César. ¿Qué me dirás ahora? Repite lo que has dicho. Ten cuidado, Señor, de los idus de marzo. Al demonio con este. Está delirando. Adelante. Quien tenga entendederas, que entienda. Por supuesto, le vamos a emplazar a dentro de 7 días a una nueva entrega de la tertulia de actualidad y hasta entonces un fortísimo abrazo.